Hola amigos, estoy hoy con Jacques Giraud. Él es ingeniero, coach, facilitador, trabaja con empresas para darle todo ese input para ser mejores, más abundantes, más productivos, y es facilitador de seminarios Insight, donde ha tocado miles de corazones y ha ayudado al crecimiento de muchas personas. Jacques Giraud es autor del libro Súper Resiliente. Y aquí está con nosotros en esta entrevista que vamos a iniciar ahora. Jacques, ¿cómo estás? Elizabeth, gracias por la invitación y además me encanta compartir contigo porque son muchos años conociéndonos, muchos aspectos en común. También tenemos los mismos guías, maestros y participamos de las mismas enseñanzas. Entonces, hace que nuestro proceso empático sea muy grande. Además que cuando nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo y el afecto, la ternura y el amor está presente. Sí, eso sí es verdad. Además, eso lo aprendimos de nuestro maestro, el amor siempre presente, el amor es la guía, el amor es todo. Y me complace mucho estar aquí contigo, Jacques. Tienes mucho que decir, mucho que compartir, mucho que contar. No sé por dónde empezar, pero sí, tu libro Súper Resiliente es como un poco tu historia, además de todas las claves y las herramientas que das ahí como para que la gente se empodere, para usar una palabra que se usa mucho hoy en día, ¿no? Em, dime, me ibas a decir algo. Y ayer estaba almorzando con un escritor cubano aquí en Miami y me decía que cuando él leyó mi libro, él dijo, el primer capítulo, que es donde yo cuento, digamos, el 70% de la historia, es como lo que engancha el proceso. Parece que las personas se enganchan cuando tienen referencias humanas de pérdidas, de cambios bruscos, de desafíos, y ahí es donde nos volvemos empáticos y hacemos rapport. Entonces él me hablaba de eso, que el resto del libro lo leyó y le encantó a nivel de claves y herramientas, pero que el primer capítulo donde básicamente hablo de las experiencias de duelo que he tenido y de cómo he tenido que enfrentar algunos desafíos, lo envolvió completamente. Sí, porque tú has tenido experiencias fuertes. El que no ha leído el libro, y bueno, lo invitamos a comprarlo en Amazon, Súper Resiliente. Eh, Podrá hoy tener una idea un poco cercana de lo que Jax ha vivido. Han sido experiencias muy duras, pero míralo ahí, cómo está, como tú mismo dices, el ave fénix, ¿no? Renaciendo de las cenizas. Jax, han sido unos cuantos momentos duros en tu vida. ¿Cuál crees tú que ha sido el que más te llevó a esa resiliencia que tú ahora propagas y quieres que todo el mundo entienda? Sabes que cuando empecé a escribir de resiliencia, te voy a escuchar y te voy a contar algo. La primera vez que yo escuché ese término fue cuando yo estudiaba en la universidad. Yo soy ingeniero mecánico y estudiando en la universidad, en una materia que se llamaba mecánica de materiales o resistencia a materiales, escuché el término resiliencia, que es cuando un cuerpo está sometido a una fuerza de compresión y luego esa fuerza de compresión desaparece y entonces el cuerpo recupera sus propiedades originales. Es decir, que es como si imaginésemos un resorte. Yo comprimo el resorte y cuando suelto el resorte recupero un poco su estado inicial. La resiliencia es algo parecido. Estamos como sometidos a una fuerza de compresión y esa fuerza de compresión, digamos que es la experiencia de dolor o el duelo o el desafío que estamos viviendo, y al soltar o al terminar ese proceso de compresión es donde yo empiezo a recuperar un poco como estaba, o incluso en el caso de la resiliencia, no solo recupero como estaba, sino que vuelvo más evolucionado, más renovado, quizás con un aprendizaje, una bendición y una experiencia distinta. En, Cuando lo ves desde ese punto de vista, no hay experiencias dolorosas, lo que hay son procesos de aprendizaje. Obviamente eso es después, ¿no? Antes, sí, las emociones obviamente están involucradas porque
apegos, hay emociones relacionadas como culpa, resentimiento, ira, rabia. Y entre las experiencias que he tenido, yo diría que hay dos que han marcado mi vida, que es cuando perdí a mi padre, que fue de una forma un poco brusca, no esperada, y cuando tuve que, por una razón de persecución política, salir de Venezuela y encontrarme que estaba como un poco en el vacío, ¿no? Esa sensación de sentir que no hay donde sustentarte, donde no hay un pie donde apoyar, ¿no? El piso donde apoyar. Entonces, creo que fueron esas dos experiencias específicamente. Ahora, fíjate, sí, mucha gente entiende qué es la resiliencia y se dice, bueno, yo soy capaz de sobrepasar cualquier cosa porque soy un ser humano y soy resiliente, tengo esa capacidad innata. Pero cuando alguien está en un duelo, tú estabas en un duelo profundo como tú mismo dijiste, fue una forma muy brusca como perdiste a tu padre. Y para los que no conozcan a Jax, pues su padre murió en un tiroteo que hubo en un sitio público, en una plaza pública en Venezuela, en un momento muy convulsionado políticamente. Y pues llegó una persona a disparar a la masa que se encontraba ahí, a la multitud, y su padre fue uno de los que falleció. Cuando tú estás, mi pregunta es esta, cuando tú estás ahí, en ese momento, pues a lo mejor no tan brusco como lo que te sucedió a ti, pero cualquier madre que ha perdido su hijo, cualquier persona que ha perdido un ser amado, qué resiliencia puede haber en ese momento, En ¿no? realidad, fíjate, el duelo tiene unos procesos, unas etapas, ¿no? Que a veces no estamos muy conscientes de ellas, pero la vivimos. Algunas se solapan y entonces es como un fluir, ¿no? Entonces, la primera etapa es negación, que obviamente depende de mi nivel de conciencia, Elizabeth, yo soy el que en realidad elijo o soy dueño de cuánto tiempo quiero permanecer en cada etapa, ¿no? Entonces, primero hay una etapa de negación, luego de ira, y luego una etapa como de falsa negociación contigo y con la situación, para luego tocar fondo y al final entrar en un proceso de aceptación. En mi caso, yo me acuerdo que cuando sucedió lo de mi padre, yo vi la situación en la televisión, Elisa. Yo estaba viendo la televisión y vi que cuando una de las personas que cayó y vi su imagen, yo dentro de mí dije, este es mi papá. Ya mi papá me había dicho que iba a ir a la Plaza Altamira y yo dije, bueno, ten cuidado porque la situación no estaba muy como en equilibrio, había mucha tensión política, militar, había mucha tensión. Entonces, eh, mi primera etapa de negación fue decir, ir a las clínicas y hospitales a buscarlo, como asumiendo que él estaba herido y que no había muerto. Y yo esa negación me duró como una especie de 2 horas. Hay gente que la negación le dura mucho tiempo. Obviamente cuando ya recibí la llamada de la morgue, que es como donde reciben a los cadáveres, me di cuenta que, bueno, me están pidiendo hacer un reconocimiento. ¿Okay? Eh, Creo que esa es una de las imágenes más difíciles que he tenido en mi vida y es una de las que no olvido. Esa imagen de ver a mi padre en una bandeja de aluminio desnudo y además con, ¿sabes? Un disparo en el estómago, un disparo en la frente, en el cerebro, en la parte del occipital. Entonces fue muy, no, es una imagen de esa que queda grabada y aunque es como un implante, uno lo va trabajando y limpiando, pero siempre de vez en cuando aparece, ¿no? Ahí entré en un proceso de ira y la ira me duró, yo diría que unos 15 días, porque era como momentos de rabia, dolor, rabia, dolor, rabia, dolor, muy mezclado. Cosas muy desagradables pasaron en esos días, más todo el clima político y económico que había. Yo estaba asociado a un grupo de restaurantes en Caracas y nosotros tuvimos que cerrar los restaurantes por el paro petrolero que hubo. Entonces era el cierre de los restaurantes, todo el tema del país cerrado, el tema familiar, mis hermanos pequeños, o sea, todo esto era como una espiral, que es como una espiral de desánimo. Yo entré en esos momentos de rabia y luego empecé con la parte de negociar, ¿no? Me puse en modo robot a resolver, ¿sabes? Fiscalía,
el cementerio, terreno, hermanos, todo estuviera como cubierto, en orden. Yo estaba un poco inconsciente en esa etapa y hubo un día que, esto te lo digo, esto lo he dicho muy pocas veces en mi vida. Yo llego a mi casa, yo vivía en las Mercedes, en un apartamento, y llego y entro a la ducha. Ya era como final de enero, principios de febrero. Y yo entro a la ducha y en la ducha yo tenía como un banco. Entonces me coloco debajo de la ducha. Yo no sé cuánto tiempo pasé, lo que sí te puedo decir que el agua se puso fría y yo las manos ya las tenía arrugadas. No me había dado cuenta, o sea, hubo un momento donde yo perdí la conciencia en ese tocar fondo y ahí hubo mucho llanto, lloré muchísimo y ahí fue cuando dije, yo necesito hacerme cargo de mí, porque ya había estado a cargo de lo que sucedía afuera. Y ahí tomé la decisión, llamé a mi hermana a España y le dije, mira, me voy a ir un tiempo allá, simplemente estar conmigo y estar, más nada, o sea, como para salirme un poco de esta situación. Y ahí fue en ese tocar fondo donde me di cuenta que yo necesitaba un tiempo de cuidado para mí y de observar, reflexionar y encontrar cierto nivel de respuestas. Me fui a España y en esa etapa, que fue una etapa muy bella, por lo que viví, por el compartir con mi hermana, y unos viajes internos que hice dentro del país, empecé como un proceso de aceptación y de una parte que normalmente no se habla en el proceso de duelo, Elizabeth, que es algo que yo estoy escribiendo en el segundo libro, que tiene que ver con qué sucede después del duelo. Y trabajé en algo importante que fue como autocompasión, ¿sabes? Un hombre tan exigente, estricto, disciplinado, como colocar un poco de compasión, humanidad en sí mismo, para luego entrar en una fase de gratitud, que aunque no estaba muy clara, a lo largo de los años posterior a eso fue donde se empezó a clarificar y donde dije, bueno, esto creo que hay que escribirlo porque mucha gente habla hasta la aceptación, pero si yo no ejercía autocompasión conmigo y con la situación, con la vida, con Dios, y a la vez gratitud, que en ese momento no estaba muy claro qué era, pero quizás después de muchos años me doy cuenta que era como recuperar espacios de autoridad dentro de mí, porque mi padre representaba una autoridad muy grande en mi vida. Entonces, cuando empecé a recuperar esos espacios de autoridad dentro de mí, empecé a agradecer la experiencia y el aprendizaje, que es algo que no sucede normalmente durante el proceso de duelo. Mira, este proceso me duró como unos 2 años. Sí, es tan diferente de persona a persona. Yo siempre, Totalmente. cuando me preguntan y la gente que me consulta y todo, siempre me preguntan, pero ¿cuánto tiempo después fue que usted aceptó la muerte de su hijo y puede estar así tan tranquila? Le digo, es que es tan diferente de una persona a otra. No podemos decir sí, sabemos porque, bueno, Elizabeth Kubler-Ross fue esta médico suiza americana que definió las etapas del duelo, pero es como que muy difícil encontrar un patrón común, ¿no? Un Sí, patrón es común. que las etapas se solapan y si yo no sano correctamente cada etapa, Elizabeth, volvemos atrás. Porque obviamente la ley de la reversibilidad hace su trabajo, entonces yo vuelvo atrás y empiezo a decir, vuelvo atrás porque no está claro, no está completo. Y Sí, y yo siento que con todo lo que he escuchado de otras personas y con lo que yo viví, experiencias como la tuya, de mucha gente que adoro, yo digo, es que cuando alguien trasciende, es como que si nosotros también pasáramos a otro plano. Estos amados se fueron a un plano distinto y es como que los que nos quedamos acá en el terrenal, también estamos como que desorientados con el plano en que andamos. Entonces, hay como tanta confusión que, bueno, tú lo eso, sabes. eso, Elizabeth, es parte del proceso de duelo. Y te voy a confesar algo que muy poca gente lo vio. Nosotros tuvimos, 2 años después de la muerte de mi padre, tuvimos una reunión de facilitadores de Insight en California, en Los Ángeles, y en esa reunión estaban Russell Bishop, el creador de Insight, y estaba John Roger, el fundador. Éramos solo facilitadores y estábamos ahí con él. Y en un proceso de clarificación que yo tuve, yo creo que yo ahí terminé de soltar algo que podría como observarse o catalogarse como un dolor
y eso se transformó en una nostalgia amorosa. Y en el momento que eso ocurrió, y en realidad es algo que le voy a agradecer a John Rogers siempre, aunque fue un poco brusco el proceso, y me río porque sí fue un poco brusco, lo que traigo presente dentro de mí es que yo transformé ese dolor del apego, de la ausencia, del vacío, y alojé eso en la nostalgia amorosa en mi corazón, que además es el mejor lugar donde puede estar mi papá. Y fue muy poderoso porque a partir de ahí el proceso ha sido como reconocer bendiciones, como colocarle en un lugar de mucha paz. Y ahí es donde entra la gratitud. Y explicándote esto, hago las memorias y en verdad eso da mucha libertad también, porque la versión anterior, que era como atrapado en el apego, es como no dejar ir tampoco a la persona, porque en realidad no estás dejando ir el sentimiento que tú tienes hacia esa persona. Pero si tú transformas esa emoción y alojas a esa persona en el lugar correcto, es donde hay una sanación distinta y puedes crear una convivencia mejor con esa experiencia de duelo. Sí, yo siempre digo, vamos a aprender a amar a nuestros queridos que se han ido a otros planos como lo que son y lo que fueron siempre, y lo que somos todos. Vamos a amarlos como esa esencia, esa energía, luz, alma, como lo quieras llamar, que ahora son, porque no están físicamente, simplemente no están físicamente, pero siguen siendo lo que siempre fueron y lo que siempre y lo que somos todos. Entonces, amémoslos como son ahora y aprendemos a hacerlo. Y ahí viene esa dicha interior, esa alegría de saberlos con nosotros, pero bueno, ok, no le puedo dar el abracito, pero le puedo hablar, le puedo cantar, le puedo contar cosas. Y es eso que tú dices, Y yo esa hablo con mi padre. amorosidad en el corazón, ¿no? Y yo me imagino que yo hablo con mi padre a veces como si él estuviera vivo. Y yo imagino que tú haces eso también con tu hijo. O sea, Claro. hay cosas que ocurren naturalmente que quizás alguien que nos esté escuchando ahora dirá, bueno, este par de locos. Pero para mí es mucho más sanador porque en realidad mi papá vive en ese lugar dentro de mí y es un lugar donde va a estar muy cuidado y va a estar intacto. O sea, ahí no ocurre nada que sea fuera del balance o fuera del equilibrio normal que de nuestro corazón. Entonces, yo converso, yo tengo la experiencia interna de sentirlo y a mí me encanta eso. Y de preguntarle, yo a veces me pregunto, ¿qué mi papá pensaría de esta situación que estoy viviendo? O qué, y te digo algo, Elizabeth, de esa segunda experiencia que te conté, menos mal que mi papá ya no estaba. Pues yo no sé si mi papá hubiese podido manejar lo que mi mamá tuvo que manejar de dolor los primeros 3, 4 años del proceso mío con Interpol, las órdenes de extradición y de escaparme a México y luego a Estados Unidos y todo eso. O sea, Sí, bueno, vamos a explicarlo un poquito porque no lo explicaste y la no. gente va a decir, bueno, este tipo hablándonos así tan bellamente, estuvo la Interpol detrás de él, ¿cómo fue eso? Eh, a ver, tú sabes que uno cuando hace coaching, mentoría y facilitación conoce muchas personas. Tuve la oportunidad en un curso y hacer unos procesos de coaching para un venezolano que estaba involucrado en el medio de las finanzas. Y él, en algún momento que yo le hice ese tiempo coaching y algunos cursos, me invitó a participar en un proceso de transición de la compra de un banco y de una casa de bolsa en Caracas. Yo me iba a encargar básicamente de la transición a nivel de recursos humanos, ¿sabes? Procesos, que es parte de mi posgrado, o sea, procesos, métricas y además el trabajo humano de hacer una transición y una evaluación del desempeño de las personas para ver quién se quedaba, quién se iba, quién entraba, etcétera. Luego de ese proceso de consultoría, me invitó a participar como miembro de la junta directiva del banco y siguiendo como trabajando como de forma más cercana a la institución. Luego ahí ocurrió la intervención bancaria, etcétera, la famosa intervención bancaria donde muchos bancos y casas de bolsas Perdona que cayeron. te interrumpa, todo esto en Venezuela porque no Sí, hemos... sí, claro, el contexto es verdad. Esto fue en el 2009 en Venezuela. Esta persona estaba muy vinculada por amistad y por algunos vínculos de tipo de negocios con una persona que había estado presa en Venezuela, que es Eligio Cedeño,
y cuando él fue liberado por la jueza Fiuni, él salió del país y pidió asilo en los Estados Unidos y una protección de las Naciones Unidas. Ahí empezó una persecución, muchas personas relacionadas a él salieron del país, yo me quedé y bueno, en un aviso que se me dio telefónico, el día que me están yendo a buscar a mi casa, la policía política, yo salí de mi casa y ese día me fui del país y no volví a Venezuela más. Eso fue hace 11 años. Y bueno, tuve que llegar aquí. Bueno, en realidad fui a México, después vine aquí. Hubo unas órdenes de extradición para traerme, devolverme a Venezuela, Sí, órdenes pero de fue otra pérdida porque sí, perdiste el país, ¿no? sí, porque perdí arraigo, perdí casa, perdí país, perdí vínculos familiares y de amigos. Fue complicado porque a veces uno pierde un ser querido, pero igual ese ser querido está contigo. Pero cuando tú pierdes amor, afecto, sustento, arraigo, país, es como hogar, es distinto. Entonces, ¿Y pasaste por el mismo proceso de duelo? sí, totalmente. Este duró más, ¿oíste? Más que el de mi padre. Porque como no podía defenderme, porque no había ningún tipo de proceso de aceptación o resignación inicial, sino había un trato injusto, y la medida de Interpol, la alerta roja, una alerta roja, Elizabeth, que yo me acuerdo que en esa época la alerta roja la tenían el Chapo Guzmán, Saddam Hussein y yo, y otros más, no, obviamente, pero por eso te digo la comparación, ¿qué hace un coach en esta situación? Entonces, pedir asilo en los Estados Unidos, Interpol declarar inocente mi caso y de persecución política, tener un marco de protección en este país al nivel de derechos humanos y obviamente luego la residencia, la ciudadanía, y aquí me acogieron, o sea, este país me acogió bien. O sea, eh, fue como un proceso de duelo distinto donde además viví las mismas etapas. La negación duró mucho más, porque era todo a la vez, era extrañar la casa, era extrañar mi familia, era extrañar mi vida, mis amigos, mi negocio, o sea, todo, yo extrañaba todo a la vez. Eh, y simultáneamente a eso la ira de no poder defenderme, porque obviamente cuando no hay un sistema judicial justo, no te puedes defender, una persecución falsa y esperar 3 años a que Interpol dictara que mi persecución era política y retirarme todas las medidas. Eso fueron 3 años muy duros donde siempre hubo negación, ira y algunos procesos de tocar fondo, duros, pero creo que a la llegada del asilo es que yo entré en un proceso de aceptación, porque ya me di cuenta que obviamente al ser refugiado o asilado de los Estados Unidos, ya ahí toca, el único camino que toca es aceptar, ¿no? Y también como algunos momentos de sentimientos de persecución, pánico, porque salir escapado, perseguido, es complicado, ¿no? Es difícil de explicar. Me acuerdo que una vez en un evento aquí, justo después que yo llegué a Estados Unidos, John Morton me comentó que me hizo como una toma de conciencia, me dijo, me mandó a abrir las puertas del salón y dijo, ¿hay alguien persiguiéndote ahora? Claro, porque parte de mi ilusión que se mantiene o la parte negativa de mi vías es como que queda todavía ahí algo que a veces no, ya no me da, pero es como un dolorcito de estómago, Sí. que crean como pequeños rastros, ¿no? Creo que ahí el tiempo de ira, negación e ira y tratar de falsamente negociar duró casi 3 años. En el caso de mi padre fue más corto. Y luego, obviamente, el tocar fondo duró un tiempo y luego la aceptación. Y obviamente ya todo fue sanando, progresando hasta el día que una amiga en común que tenemos me dijo, yo creo que tú deberías de escribir esto, porque es una muy buena historia. Ambas. Entonces dije, no voy a escribir la historia, voy a escribir la historia, pero voy a escribir también las herramientas que usé. Que en realidad, te confieso, Elizabeth, si no hubiese tenido las herramientas de Insight y de MCIA, yo creo que no hubiese manejado esto tan bien como lo manejé. Sí, Internamente, igual puedo decir yo y le cuento a quienes no saben qué es INSAI y MSIA. Bueno, el Movimiento del Sendero Interno del Alma y los seminarios INSAI fueron fundados por John Roger, que es nuestro maestro, el maestro de Jack y mío, maestro espiritual, um, que ha
pues despertado almas en miles de personas y ha logrado que entendamos la vida de otra manera, como es realmente, como un juego donde estamos todos aprendiendo, aprendiendo y avanzando, aprendiendo y avanzando. Y precisamente cuando tú estabas contando todo esto, yo decía, bueno, nosotros hemos pasado cosas duras, eventos bien fuertes, pero en ese momento, o sea, cuando, por ejemplo, yo cuando perdí a mi hijo, ya yo tenía tiempo en el MSIA con el maestro John Roger, y yo había escuchado tanto de él, que somos almas, que el alma nunca muere, que, que nuestra vida sigue. Pero no, o sea, cuando tú estás ahí, cuando tú estás en ese momento que te dicen tu hijo murió, tu papá lo estás viendo en una pantalla de televisión caer o en una morgue, eso como que no existe, ¿no? Claro, está esa etapa de negación, pero la pregunta es, esa que tú te has hecho, o sea, esa que dijiste, ¿cómo hubiera sido si yo no hubiera tenido esas herramientas, esas enseñanzas? Porque allá en el fondo había una vocecita que decía, tranquila, que todo esto va a estar bien, todo va a estar bien. No sé si te sucedió a ti, pero... Y a mí, yo tenía dos cosas muy presentes, que es una regla fundamental que tiene tanto Seminarios Insight como MSIA. Era cuidarme a mí para cuidar a otros y utilizar todo para crecer, aprender y avanzar. Y en el momento que decidí cuidarme a mí fue que las cosas empezaron a cambiar. Y el utilizar todo para crecer, aprender y avanzar era como esa voz interna que me decía, ¿qué vas a aprender de esto? Todo va a estar bien, esto lo vas a atravesar. Y obviamente, hasta que no encontrara el aprendizaje, no iba a quizás tener más paz sobre esa situación. Y eso fue lo que me dediqué. Me dediqué a identificar qué podía aprender de esto, cuál era mi parte, cuál era la responsabilidad en mis propias creaciones y en las consecuencias de esas creaciones. Y fue un proceso de catarsis muy importante para mí. Y eso es una clave importante de la resiliencia, Elizabeth. Es como hacerme cargo de mis propias creaciones para identificar mi nivel de responsabilidad sobre esa situación. Que a veces no es una responsabilidad directa, quizás a veces es indirecta, es incluso la responsabilidad sobre nuestras propias emociones e incluso sobre nuestros propios pensamientos que tenemos sobre esa situación de dolor. Cuando empecé a hacerme cargo de eso, empezó la transformación. Sí, maravilloso, porque empezaste a amarte más, amarte a ti mismo. Y es que cuando hay un dolor tan grande, tan profundo, cuando parte alguien de nuestra vida tan amado, nuestra vida también cambia. O sea, no cambió solamente, no cambió esa persona que se fue a otro plano, no, vamos a decir, no murió, pero parte de nosotros también murió y tenemos que reencontrarnos. Eso es como yo lo veo, reencontrarnos de nuevo o reencontrarnos con la verdadera Elizabeth, el verdadero Jax, y eso nada más se logra con amor. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Ahora, las herramientas ayudan. El que no tiene este tipo de herramientas, no sé, se le hace difícil. Bueno, acude a gente como tú, pide consejo. Pero ¿cómo ves tú eso, ese proceso de... Y es importante tener la formación, porque es tantos años de estudio de lo cognitivo, de la estructura. O sea, tú me hubieses dicho, ¿de qué me sirvió calcular derivadas o integrales en la universidad versus aprender de cómo manejar un proceso de duelo cuando tú tienes pérdidas significativas en tu vida?
es como que en el colegio o en la universidad no nos enseñaron cosas tan fundamentales como amarnos, valorarnos, identificar nuestras destrezas y talentos, comunicarnos, colaborar. Es como que aspectos tan esenciales no son tratados. Entonces, es como hay un escritor peruano que se llama David Fishman que él habla, hay inteligencia cognitiva o lo que se llama, que se mide a través de un coeficiente intelectual, hay una inteligencia emocional, que cuando Daniel Goleman habló de eso, y él habla de un tercer tipo de inteligencia que es como una inteligencia espiritual. Y él dice que la clave es cómo yo integro las tres inteligencias y que cuando convergen esas inteligencias, es lo que llamamos sabiduría. Y es como tú dices, esa voz que nos hablaba es parte de nuestra inteligencia espiritual. El entender que la vida es un proceso de ciclos que abren y cierran es parte de una inteligencia emocional. Y entender que obviamente la gente muere y que físicamente ya no está y que la vida sigue es parte de una inteligencia más cognitiva o más mental. Entonces, si yo integrara eso, sería mucho más resiliente. Sería capaz de manejar la situación con una elevación totalmente distinta, porque esa inteligencia espiritual, Elizabeth, me da elevación, me permite mirar desde arriba como un dron las cosas. Y a veces cuando estamos en el pleno dolor emocional no nos permitimos elevarnos así. Es como eso que hablan en Insight de el ser superior que tiene la habilidad de observar ese punto de equilibrio donde convergen todas las partes de nosotros, nuestros comportamientos, esa parte primitiva y la parte espiritual que todos tenemos. Entonces, es como entrenar más y fortalecer más esa parte elevada de nosotros. Eso no lo aprendemos en el colegio ni en la universidad. Sí, pero también pienso en este momento hablando contigo que necesitamos la experiencia. O sea, por mucho que yo oía a John Rogers diciendo, somos almas, por mucho que le escuchaba diciendo, desde que nacemos estamos condenados a morir. O sea, sí, qué bien, qué bueno, que no sé qué. Pero cuando te toca la experiencia, la necesitas porque esa experiencia te está llegando para transformar lo que tú tienes que transformar dentro de ti para ser esa inteligencia espiritual de la que tú hablas, ¿verdad? Fíjate que la experiencia, Elizabeth, me va a dar más madurez emocional, más madurez espiritual y más madurez cognitiva. Esa experiencia crea puntos de referencia entre nosotros. Mira, mi primera experiencia de duelo, que yo recuerdo que hubo un duelo, un hermano que murió, y yo me acuerdo lo que yo veía en casa. Yo era un niño, pero yo tengo memorias de ver a mi mamá y mi papá en un dolor. Cuando murió Alex Padilla, que fue uno de los mentores que tuve en Insight, que era el director de Insight Iberoamérica en esa época, hace muchos años, que murió en un accidente de aviación, yo tuve una experiencia de duelo y de dolor muy grande. Eso fue contribuyendo. Fíjate, una pérdida que hubo hace unos años, el esposo de mi mamá, el segundo esposo de mi mamá, murió de un cáncer, fue fulminante, fue un proceso muy duro. Yo obviamente esa experiencia de duelo la manejé totalmente distinta a como manejé la de mi padre o como manejé la de un buen amigo en Brasil que murió, que era alguien a quien respetaba y quería muchísimo. Obviamente uno va como acumulando experiencia, el nivel de inteligencia emocional, espiritual y cognitivo crece y al crecer, obviamente te da puntos de referencia diferentes, sabiduría para manejar la situación distinto. Y es verdad, tienes razón. Entonces esa experiencia te fortalece. Es un tema que da para tanto, Jax. Y precisamente lo que tú decías, no nos enseñan muchas cosas en las escuelas, en las universidades, en los colegios. Lo que menos nos enseñan es morir, la muerte, que todos vamos a pasar por ahí. No nos enseñan eso, no nos enseñan cómo afrontar eso. Esas etapas de duelo las deberían estar enseñando en todas las instituciones educativas, ¿no?
Y culturalmente hablando, Elizabeth, nuestra cultura latina tiene una aproximación al duelo distinta que otras culturas. Hay culturas que, por ejemplo, cuando alguien muere no lloran, sino celebran. Celebran el nacimiento, celebran la muerte, porque son transiciones. Hay culturas donde no permiten que las personas lloren con el cadáver o con la persona fallecida, porque es como algo de vibración y de energía. Entonces, hay tantas formas de ver esto, pero a la larga, yo creo que lo fundamental es entender que nosotros nacemos y morimos. O sea, somos seres cíclicos, trascendemos y en ese proceso de trascendencia nos vamos transformando o nos transmutamos. Y, pero como tú dijiste en el comienzo, hay una parte de ese ser que se va, que queda dentro de nosotros y que el vínculo queda. Y mientras más sano tenga yo ese vínculo, más paz yo voy a tener con respecto a la ausencia de esa persona. Pero de lo que no hay dudas es que la muerte, el proceso de la muerte es un gran maestro. Absolutamente. Yo Así como es. digo en mi libro, carta a mi hijo que murió para enseñarme a vivir, porque realmente aprendí tanto, 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 igual que tú, ¿no? Sí, yo veo que yo después de la muerte de mi padre, por ejemplo, yo tuve una vida mucho más libre. O sea, yo, claro, venía de una educación muy estricta, de mucha exigencia, de muchas reglas, y creo que es como cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta. Entonces, no es que hicimos una fiesta, sino que era como una experiencia de mayor libertad, porque no había como los ojos de la autoridad juzgando, sino necesitabas como mirar adentro y encontrar los ojos de tu propia autoridad, que es Ujú. la que define si tú estás consciente y haciendo lo que es el bien mayor o no. Eso fue un proceso bien liberador. E incluso yo he conversado este tema con mis hermanos y ellos tuvieron una experiencia similar. Y tú dirás, bueno, pero wow, sí, pero no lo vemos desde el punto de vista del juicio que mi papá era malo, estricto o disciplinado o rígido. No, era simplemente que hubo un reencuentro con nuestro propio liderazgo, con nuestra propia autoridad, y eso obviamente te da mucha más libertad y espacio de vivir también. Sí, cómo comienzas también a amarlo, ¿verdad? De otra manera, ¿no? Amarlo de verdad, Y sin incondicionalmente, juicios, sin juicios, exacto. que es como la forma en que yo me aproximo ahora a toda esta experiencia de vida. Quizás antes, como estaba en el proceso de duelo, no lo veía igual, porque como hay juicio involucrado de pérdida, del apego, entonces no lo puedes ver con la claridad que quizás lo veo yo ahora o como tú ves lo del fallecimiento de tu hijo. O sea, es distinto ahora, porque cuando le colocas el elemento del amor en ese lugar donde alojas a la experiencia que es de tu hijo, en el caso de mi padre, ese amor hace que haya un equilibrio y es la parte que te mencioné, compasión y gratitud. Cuando uno ama, se siente más compasivo. Cuando uno ama, se siente más agradecido también. Entonces, es como natural que cuando yo coloco el amor presente, tenemos esa experiencia de gratitud mucho más cercana. Bueno, ya sabemos que la gente, cuando tiene una pérdida grande, al momento de suceder, pues va a estar en esa etapa de negación y no va a entender todas estas cosas. Pero ¿qué aconsejas tú si te llega alguien con un dolor muy grande? ¿Qué le aconsejas de entrada? Yo lo primero que hago cuando eso sucede es que enseño a la persona a que utilice algo que yo llamo el observador consciente. Es decir, que la persona tenga la habilidad de mirarse desde arriba. Y obviamente cuando tú te miras desde arriba, tu percepción de ti mismo cambia totalmente. Es como los lentes de la cámara, ¿no? O sea, yo puedo tener una visión de gran angular sobre una experiencia. O sea, si yo comparo mi experiencia que yo viví con las crisis de refugiados por asesinatos en Ruanda, en África, lo mío es un grano de arena. Claro, el grano de arena cuando entra al ojo me afecta Claro. mucho. El grano de arena cuando está fuera del ojo no importa. Pero tener una visión como observador de un gran angular me hace ver que mi experiencia es una experiencia poderosa, profunda, dolorosa, pero en contexto
no lo es tanto. Es como la óptica que yo mismo le doy. Y obviamente si mi madurez emocional es grande, entonces la voy a ver con una emocionalidad y un dolor distinto. Lo segundo, imagínate, en vez de un lente gran angular, un lente de largo alcance. Entonces quizás ver esto ya a largo plazo. ¿Cómo veo esto a futuro? Es distinto. Mi papá tenía un principio de cáncer cuando pasó esto que sucedió. Y aunque él me lo había sutilmente mencionado y no directamente, cuando se hizo el estudio de la biopsia, de la autopsia del cadáver de mi papá, yo no lo vi completo, pero el abogado me lo dijo y me lo ratificó. ¿Cómo hubiese sido mi padre manejando un cáncer? ¿Cómo, entiende? O sea, cuando yo veo esto desde el largo alcance, cambia la perspectiva totalmente. Siempre hay una bendición, Jack, Sí, siempre. eso. Entonces, cuando yo veo el gran angular, cuando yo veo el largo alcance, incluso cuando aplicamos lo del lente invertido, cuando tú puedes verte en reflejo hacia ti, como en los teléfonos que le apretas el botoncito y se voltea la cámara y te ves en tu experiencia real, tu nivel de percepción cambia radicalmente, totalmente. Y ahí es cuando yo le enseño a las personas, mira, vamos a empezar a mirar esto desde otro lugar. Porque si lo sigo mirando desde el lugar del dolor o la pérdida, no hay solución ahí. Y siempre está el amor, es desde ahí donde tienes que mirar todo. Aprender a amar a estos maravillosos seres que están aquí con nosotros, ¿cómo son? ¿Cómo son ahorita? Y sí, es muy complicado porque lo dices tan suave y tan sutil y tan fácilmente, pero es que es así. Pero quien lo complica es la mente y la falta de observación que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. y las Porque por creencias. eso hablé de las herramientas de INSA y MCA, porque en INSA y MCA nos enseñan mucho a mirar adentro, qué está pasando, mirar desde distintos espacios, ópticas, y eso hace que te aproximes a las respuestas de una manera diferente. Bueno, yo creo que nuestro maestro va a estar bien feliz, está muy orgulloso de nosotros, va a estar muy feliz de escuchar esta conversación. Y que ya vamos a terminar, lamentablemente. Vamos a seguir por ahí conversando, pero me encantó tenerte, Jax. Qué lindo tu experiencia, qué bello todo lo que puedas aportar a otros. Me encanta estar aquí conversando contigo y sé que muchos van a tener el valor, le van a sacar el valor que tiene esta conversación para procesos, no importa de pérdidas, pero de vida, porque como hemos dicho, la muerte es parte de la vida y no es más que parte de la vida. Y Elizabeth, gracias porque conversar contigo siempre es un encuentro sabio, profundo, tierno, dulce. Y aunque nos vemos poco, cuando nos encontramos es fantástico. De verdad que sí. Y me encantó esta oportunidad, de verdad me sorprendió que me llamaras, me encantó que me llamaras y estoy a la orden definitivamente. Te amo. Te amo. Gracias, ¿oíste? Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.